Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo usando este último como puente de la mano de Jesucristo. Gracias, Pati. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días a todos nuestros hermanos de la diócesis de Cuautitlán, la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Gracias a ti que no perteneces a estas diócesis y ya nos escuchas. Bienvenidos. Gracias a Nancy y a Pati que nos están auxiliando aquí en la cabina. Gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros. Como saben, mi nombre es Erika León y de verdad es un gusto estar otra vez con todos y cada uno de ustedes compartiendo la aventura de fe de esta semana. Hoy les traigo un tema sobre las virtudes teologales y bueno, antes de dar inicio vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo para que nos ayude, nos auxilie, porque sin el Espíritu Santo y su presencia realmente nada somos. Así que iniciemos invocando al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este bendito día, por la lluvia, por el frío, por todo este clima que nos está abrazando. Gracias, Señor, porque a través de este clima tú nos dices cuánto nos amas, porque sabes que necesitamos todo esto. Gracias te damos por la vida, porque tenemos donde resguardarnos, porque tenemos donde estar en estos momentos ante este clima. Gracias por habernos permitido la vida, la familia, algo que llevarnos a la boca y sobre todo la salud, Señor, que es el don más preciado que cada ser humano tenemos. Lamentamos no poderlo a veces valorar, pero sabemos, Señor, que al despertarnos y despertarnos con salud, ya somos enormemente ricos y que tu providencia es lo que nos da. Te damos las gracias, Señor, por traernos esta mañana esta cabina de radio, a nuestros hermanos que se conectan. Te pedimos también que los bendigas, que los asistas en cada una de sus necesidades. Y a nosotros nos permitas un poquito de tu sabiduría, Señor, para compartir tu palabra. Que seas tú, Señor, el que esté esta mañana aquí en esta cabina, el que hable y el que dé el mensaje. Que todo esto quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos hacerlo vida y que cada palabra que penetre en nuestro corazón no sea olvidado y arrumbado en nuestro corazón, sino que salga siempre a la luz y que podamos imitarte en cada momento. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Hermanos, pues vamos a dar inicio con este hermoso tema llamado las virtudes teologales. Fue a petición de un sacerdote que le decía: Padre, deme una opinión sobre qué hablo, ya no sé, ya no me vienen cosas a la mente, así que te pido de favor que me envíes algunos temas de los cuales te gustaría aprender. Hay veces que también nuestra mente nos traiciona y estamos en la semana de cuál tema preparamos, cuál tema, sugiérenos algunos. Y esta vez recurrí al padre Alejandro Díaz y dije: oiga, padre, deme unos temas. Y sí, me dio este y otro más que próximamente se los voy a presentar. Y me dice: habla sobre las virtudes teologales. Y dije: perfecto, no he hablado de ello y creo que sí nos va a hacer mucho bien a todos escuchar este tema. ¿Por qué? Porque principalmente yo te presentaba en el flyer, ¿no? ¿Por qué se le llaman teologales? Teo viene de Dios y obviamente viene de todo lo que hablamos de la teología, el tratado de Dios. Entonces es la doctrina de Dios. Quiere decir que estas virtudes vienen relacionadas con Dios nuestro Señor. No es algo que tú te vas a poner. De hecho, en el flyer lo presentábamos como 3 personas: la fe, la esperanza y la caridad. De alguna manera son 3 personalidades que podemos tener, porque en ella tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza y tenemos que tener caridad, que integran el ser humano de cada uno de nosotros. Entonces, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica ¿qué es una virtud? Porque tenemos que partir de qué es una virtud. Ya vimos que la palabra teologal de dónde nace. Ahora, ¿qué es una virtud? Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo enseña perfectamente para que podamos entenderlo. Y esto abre un panorama muy amplio para poder entender este tema.
de que no es algo que todos lo podamos tener así como que se te ha sido dado y ya lo tienes y bueno, de ti depende que lo desarrolles o no. Dice el Catecismo en el numeral 1803 que virtud es todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio. Todo eso, tenerlo en cuenta. Filipenses 4:8. Entonces la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien, que permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de sus acciones concretas. Fíjate, entonces, ¿qué quiere decir? Que todas aquellas cosas positivas, buenas que tú ves en una persona, la hacen virtuosa. Yo sé que tenemos unas cuantas de estas que acabo de mencionar y otras que estamos tratando de desarrollar y otras que ni siquiera nos gusta practicar. Hay veces que no estamos tan inclinados al bien, no queremos practicar el bien. No es algo que nos guste. Es más, sabemos que en el mundo hay personas que en lugar de practicar el bien se dedican a molestar a los demás, a manipularlos, a mentir, a lastimar el corazón, tanto física como a la persona física y psicológicamente. Sin embargo, hoy el Señor nos enseña que nosotros podemos ser virtuosos siempre y cuando busquemos practicar el bien. Busquemos siempre hacer el bien y de esa manera hay gente que te observa y te elogia, te dice, eres una persona muy amable. Es una virtud que has desarrollado, que tú has desarrollado. Hoy eres una persona, te pueden decir, eres una persona muy buena, eres una persona que escucha, eres una persona que siempre busca dar lo mejor de sí. Y entonces todo esto hace que tú tengas un cúmulo de virtudes y seas una persona virtuosa. Ahora, ya sabemos lo que son las virtudes en generales, ya saben por qué le llaman virtudes teologales y vamos a ver que hay una clasificación dentro de nuestra Iglesia Católica sobre las virtudes. La clasificación de estas virtudes son las virtudes humanas, que no vamos a tocar en este tema, las virtudes cardinales, que tampoco las vamos a tocar en este tema, pero, y bueno, obviamente las virtudes teologales que ahorita vamos a analizarlas a profundidad, que es la fe, la esperanza y la caridad. Solamente te muestro que las cardinales también las encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1805 y estas son cuatro que desempeñan un papel fundamental y se llaman cardinales porque todas las demás se agrupan en torno a ellas. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces aquí hay que preguntarnos, ¿amamos la justicia? O muchas veces hacemos cosas que son injustas. Quiere decir que no tengo esta virtud de la justicia, virtud cardinal. Entonces son frutos de muchos esfuerzos y eso hace que nosotros podamos desarrollar algunas otras, ¿no? Entonces, bueno, solo quería mencionártelas. Son la clasificación que hace nuestra Iglesia Católica y nosotros vamos a entrar hoy al estudio de las virtudes teologales. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1812 nos dice que son esas virtudes humanas que se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Fíjate aquí qué importante saber que si yo tengo las virtudes teologales, entonces estoy participando dentro de la naturaleza divina de nuestro Señor. Tengo esa participación. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad y tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Para que yo me pueda relacionar entonces con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, necesito desarrollar las virtudes teologales. Por eso el nombre teologal, que quiere decir relacionadas con Dios.
Entonces, las virtudes, como vimos en general, no son una cosa que yo me puedo poner esta mañana y digo, me voy a poner una virtud solo por este día. Eso es un engaño cuando tú tratas de desarrollarla. Estás practicándola, sí, puedes hacer tú por practicar virtudes, pero no es algo que yo agarre hoy y me la ponga y mañana me la quite o decida ya no practicarla, decida dejarla en el closet. Ni siquiera la virtud, dice, es un don natural con el que nacemos, porque si así fuera, no sería virtud. La virtud, para que sea virtud, tiene que ser habitual, o sea, tengo que estarla yo desarrollando una vez tras otra vez durante lo largo de mi vida. Y no es un acto esporádico o un acto aislado. Es como una segunda naturaleza que yo tengo a la hora de actuar, pensar, reaccionar y sentir. ¿Qué es lo contrario a una virtud? Es un vicio. Cuando yo tengo vicios, entonces estoy cayendo en lo contrario a ser virtuoso. Si yo realmente practico vicios, entonces es un hábito adquirido. Ya tengo ese hábito de practicar cosas negativas y esos hábitos contrarios son contrarios al bien. Y dijimos que todo lo que me lleva a practicar el bien es una virtud y todo lo que se me hace un vicio es contrario a la virtud, es contrario a lo que yo necesito para relacionarme con Dios nuestro Señor en forma virtuosa. Entonces, las virtudes teologales son 3, la fe, la esperanza y la caridad. Esas 3 virtudes tienen características muy especiales que ahorita vamos a analizar, pero sobre todo son infundidas por Dios nuestro Señor en el alma de cada persona. ¿Cuándo? El día de nuestro bautismo. Fíjate qué regalo tan más hermoso podemos recibir cuando nosotros somos bautizados. La fe, la esperanza y la caridad. Es el mayor regalo, entre otros más, porque cuando somos bautizados recibimos muchos más regalos, ser hijos de Dios, se nos quita el pecado original, nos hacemos miembros de la iglesia, ¿verdad? Adquirimos las características de ser sacerdote, profeta y rey, entre otras cosas que al ser bautizados nosotros podemos recibir. Pero una de las cosas y de los regalos más maravillosos que recibimos en el bautismo, pues son las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. Quiere decir que cada bautizado ya lo tiene. Ahora, ¿qué hago para desarrollarlas? Para que yo me haga realmente virtuosas y me pueda relacionar con el Creador, con ese Dios y sobre todo con la Santísima Trinidad. ¿Cuál es el fin que tienen estas virtudes teologales? Bueno, Dios nos ha dado estas virtudes para que nosotros seamos capaces de actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar todos esos impulsos naturales inclinados al egoísmo, al placer, a la comodidad. ¿Ves si no es un gran regalo? El Señor en este momento, cuando te es entregada a estas virtudes teologales, entonces es como si tú tuvieras una herramienta, como si tú tuvieras algo, un escudo en el cual tú vas a contrarrestar en este combate espiritual que vivimos diariamente, todas aquellas conductas que me alejan de la virtud o del bien, para que yo no practique el mal, el placer, el egocentrismo, la comodidad. Entonces, ese es el fin de estas virtudes teologales, que yo me aparte de ello y solamente pueda actuar con base a lo que me ofrece y me propone la divinidad, el bien, el amor, la caridad. Ahora, estas virtudes teologales tienen ciertas características. Son dones de Dios, no conquistan, no es una conquista del hombre, ni fruto del hombre. Entonces, es un regalo, un don que Dios te ha dado al ser bautizado. Las pone en ti, te las da, te las regala, y ahora, ya, ¿qué haces con el regalo? Eso es lo más importante. Ahora, ya Dios ya me lo dio. ¿Qué hago yo con ese regalo? Es como cuando es tu cumpleaños y te acaban de dar un regalo. ¿Qué haces con él? ¿Lo guardas? ¿Lo avientas? ¿No lo abres? ¿Ahí lo guardas eternamente y ni siquiera te enteras que fue el regalo? ¿O lo sacas
¿Lo valoras? ¿Lo utilizas? ¿Qué haces con ese regalo? Porque son las virtudes teologales, son esos regalos de Dios que no han sido porque yo sea demasiado bueno, más bien es porque Dios es tan bueno que me las regala en el bautismo. Pero, ¿qué quiere Dios para que yo desarrolle esas virtudes? Bueno, requiere mi colaboración, la colaboración de cada uno de los bautizados de manera libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan. Entonces, quiere decir que fe, esperanza y caridad nos han sido depositadas en el alma en el momento del bautismo, pero es un regalo que se puede ir acrecentando. Yo lo puedo ir haciendo cada vez más grande, pero siempre y cuando yo quiera que esto suceda de esa manera. No son virtudes teóricas que te las pusieron ahí a fe, ya tienes esperanza, ya tienes caridad. En realidad no, sino es un modo de ser y de vivir. Tú tienes que ser fe, tienes que ser esperanza para los demás y tienes que ser caridad para los demás. Tienes que tener un estilo de vida con estas tres características, tres virtudes teologales, que vas a hacer un estilo de vida. Así como tu estilo de vida es salir a hacer ejercicio, un modo de estilo de vida saludable, tal vez hacerte exámenes médicos cada 6 meses o cada año, es un estilo de vida que tú ya llevas, duermes a determinada hora, si es que ya tienes también establecidos tus horarios. Bueno, pues la fe, la esperanza y la caridad también es un modo de ser y de vivir. Y todas, las tres, siempre van a ir juntas, no pueden ir separadas unas de otras. El Señor las deposita en el alma de cada ser humano y las tres siempre irán de la mano. Ahora sí, vamos a analizar lo que es la fe. Por definición, la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico abstracto de doctrinas que debo aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. La fe es algo que no podemos tocar, que no podemos observar, pero que existe. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Los que tenemos fe, puede ser que nuestra fe la descubrimos que era una fe pequeñita, tambaleante, efímera, porque de repente estaba y de repente no. Y yo la fui acrecentando y hoy me doy cuenta que verdaderamente me fue entregada la fe, pero de mí depende que yo la hubiera hecho más grande. Uno, ¿cómo lo puedo hacer más grande? A través de la oración. Pide al Señor que tu fe se haga cada vez más grande. Esa fe, al irse acrecentando a través de la oración cuando yo lo pido, o pídelo en la Sagrada Misa, pide que tu fe se haga grande. Yo la voy acrecentando. Esa fe pequeñita que me fue depositada, y no porque Dios nos dé pequeñas dosis, la coloca ahí, pero necesita mi colaboración para que yo la acrecente a través de la oración, a través de ese contacto cuando yo voy al Santísimo, y muchas veces no lo puedes ver, no puedes ver a Dios, pero sientes su presencia. Es como el viento, no lo ves, pero sí sientes cómo sopla, cómo mueve tu cabello, ¿verdad? Y lo vemos, lo sentimos, más bien lo sentimos. Entonces, yo no puedo describirte qué forma tiene el viento y sin embargo, sé que existe. Lo mismo pasa con la fe. No es algo que yo pueda tocar, que yo te pueda describir, sin embargo, es el contacto que yo tengo con el Creador. Cuando tú vas frente al Santísimo, platicas con el Señor, le cuentas lo que te sucede, es un acto de fe. Y es un acto en el que tú muchas veces, y cuéntenmelo aquí en los comentarios, ¿te has sentido abrazado por el Señor? ¿Has sentido que el Señor escuchó tu oración? Y las cosas muchas veces que tú le pediste suceden. ¿Por qué? Por esa fe y esa confianza que tú tienes en el Señor. Entonces esa fe se traduce en que yo me puedo relacionar con la divinidad a través de lo que se llama fe. Es una palabra de 2 letritas, una palabra muy pequeñita,
pero fíjate que la podemos hacer enorme y grande, y que cuando tu fe es grande, entonces suceden grandes cosas también a nivel espiritual. Es esa luz, nos dice que es un don y es una luz divina. Claro que es una luz a través de la cual, dentro de la oscuridad, que no podemos mirar a Dios, cuando esa luz que se llama fe se enciende en nuestra alma, nosotros podemos mirar a Dios. Podemos sentir su presencia. Entonces la fe, aunque tú no la puedas describir como tal, no sepas de qué color es, no sepas si es ancha, si es delgada, si es grande, si es pequeña, no puedes describirlo, tú sabes que la tienes y sabes que te puedes relacionar con el Señor. Lo que sí podemos saber es la cantidad de fe que tenemos, porque muchas veces nosotros nos relacionamos con la divinidad, pero nos relacionamos desde la desconfianza. La fe no es tan grande como para dejar todo en sus manos y pensar que Él puede hacer grandes cosas con lo que estamos pidiendo. Entonces la fe, como te decía, aunque es una palabrita de 2 letras muy pequeñita, necesitamos hacerla grande para que nuestra fe o confianza en el Señor se haga más grande y podamos creer que pueden suceder grandes cosas. ¿Qué características tiene la fe? Bueno, es un encuentro con Dios. Y yo te hablaba, en un retiro puedes tener ese encuentro con Dios según tu fe. Cuando tú vas a misa, muchas veces sales verdaderamente en paz porque has tenido ese encuentro con el Señor en la Santa Misa. Has sentido que el Señor te habla, te apapacha, te consuela si es que llevas algún pesar. En una enfermedad, cuando le has pedido que el Señor esté contigo y te ayude, has sentido su providente mano. En una unción de enfermos, cuando tú tal vez sentías que no tenías remedio o que ya estabas desahuciado, y a través de la unción de enfermos resulta que lograste la sanación y sentiste la presencia y mano de Dios. Entonces, es ese encuentro con Dios, con su designio de salvación, y con la fe, el hombre responde libremente a ese encuentro con Dios, entregándose por completo a Él, con la inteligencia y con la voluntad. 2 elementos importantes que tiene el hombre y que necesita poner al servicio de la fe para poderse relacionar con el Creador. Sin mi inteligencia y sin mi voluntad, no me puedo relacionar con Él. La fe necesita estos 2 elementos. La segunda característica es que la fe es sencilla, así como una palabrita de 2 letras, así de sencilla es la fe. No está hecha de grandes cosas, de discursos, sino de verdadera adhesión a Dios, como María, como Abraham, que creyeron en el Padre, y como muchos personajes bíblicos que tuvieron una gran fe. De hecho, ayer veíamos en el Evangelio, ¿verdad?, que la hemorroísa estaba tan enferma y sin embargo ella tenía tanta fe que solo estiró su mano, tocó el manto del Señor y con eso ella sabía que podía quedar curada de esa enfermedad, de esa hemorragia que ella llevaba años padeciendo. Esa es la fe. Es muy sencilla, es no andar rebuscando cómo entregársela a Dios tu fe, solamente es que tú te pegues, te adhieras al Señor y creas que Él puede hacer lo que no es posible para ti. Todo aquello que para el ser humano es imposible, para Dios puede ser posible. Y sabemos de grandes milagros, sabemos que la ciencia muchas veces da diagnósticos en los cuales ya la gente está desahuciada, pero aquel que tiene fe siempre dice, ok, científicamente esto es lo que corresponde, pero el único que tiene la última palabra es Dios. Y a veces vemos a esas personas de gran fe, que el diagnóstico era 3-4 meses y resulta que llevan años viviendo, porque su fe es muy grande. Entonces nosotros necesitamos que nuestra fe sea así de sencilla. Solamente yo le crea al Señor. La fe también, otra de sus características, es vital. Es decir, ¿por qué vital? Porque puede cambiar mi vida, demostrarse en mi vida, y por eso hay que vivir la fe. Porque sin fe, el espíritu puede estar muerto. No tienes ilusión de que algo pueda suceder bueno en tu vida. Si hay una tragedia en tu vida, tú no tienes esa fe de decir,
las cosas pueden mejorar. No lo puedes percibir porque no te puedes relacionar con la divinidad. Si hay una situación de falta de trabajo, no puedes pensar que puede venir algo mejor, porque no hay fe. Una enfermedad, no puedes pensar que venga un diagnóstico equivocado, o que a lo mejor Dios tiene la última palabra, o que vas a poder salir de eso adelante y que puede ser solo un momento nada más de tu vida. Entonces, la fe es vital que nosotros la tengamos. Hay gente desilusionada, gente depresiva, gente con ansiedad, y en realidad lo que tiene es una gran falta de fe en su vida. Al ser vital, entonces, y no tener fe, quiere decir que estamos muriendo espiritualmente. Necesitamos reavivarnos a través de la fe. La fe también es experiencial. Es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Yo te puedo hablar de la fe a través de lo que he vivido, a través de lo que he experimentado. No basta con escuchar lo que otros dicen para saber lo que es la fe. Aquí lo que se requiere es que tú lo hayas vivido para que seas un testigo presencial, como decimos, testigo presencial de los hechos, y tú puedas decir, me consta que por fe sucedió esto. Me consta que por la fe que yo tuve, también sucedió esto. En algún programa por ahí, alguna vez hablando de los cuidadores de enfermos, no recuerdo ahorita el nombre de ese programa, pero hablábamos de los cuidadores de enfermos. Yo te contaba ahí una experiencia, por eso la fe es experiencial, porque en ese tiempo mi mamá estaba pasando por un cáncer y ya había sido desahuciada. Y en ese cáncer, cuando nos dicen, ya no hay mucho que hacer, su mamá es diabética, la cirugía se abrió y pues está haciendo, se está infectando, ya no va a poderse cerrar, no va a ser candidata a quimioterapias porque el tiempo para cerrarla no nos va a alcanzar. Lo sentimos mucho. La verdad es que, padre, la verdad es que hay muy pocas posibilidades para que su mamá pueda tener vida. Y con ese diagnóstico tan desalentador, pero con mucha fe, porque eso sí te puedo decir, lo que hubo es mucha fe. Nos fuimos. El doctor nos decía, si en 2 semanas no logramos quitar la infección, no podemos empezar las quimioterapias. Y yo recuerdo que la fe era tanta, la de ella y la mía, que yo me acuerdo que yo le hacía les comenté en ese programa, yo le hacía las curaciones, invocaba la presencia del Espíritu Santo y le decía, sé Señor tú el que limpie esta herida y quite las bacterias para que pueda ser cerrada y para que podamos iniciar las quimioterapias. Bueno, resulta que la fe era tanta que yo le decía a mi mamá, es que va a venir a curarte alguien muy especial. Y yo pensaba que esa persona que la iba a venir a curar era el Espíritu Santo. Y bueno, se le hicieron las curaciones y ¿qué crees? La fe mueve montañas. Entonces, tú puedes hablar de lo que has experimentado, entre muchas otras cosas. Yo por eso tal vez el programa lleva por nombre Una aventura de fe, porque mi vida es una aventura en la fe. Esto es uno de muchos pasajes que yo te puedo contar de lo que es la fe, de lo que tú puedes experimentar, de lo que tú puedes decir. Entonces, la fe necesitas vivirla para podérsela contar a otros y decir, ¿qué crees? Existe. Mi mamá, gracias a la fe, alcanzó a recibir sus quimioterapias y alcanzó a sanar. Entonces necesitamos que tú tengas esa fe experiencial para que se las puedas transmitir a otros y que tú les puedas decir, es cierto, a través de la fe pueden pasar muchas cosas. Es un conocimiento del Espíritu que Dios nos concede para podernos relacionar con Él. Estos son momentos privilegiados para manifestarse en las almas de aquellos que tenemos fe, en el sacrificio que estamos experimentando, en el dolor, en esos grandes momentos de prueba cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento de sí mismos, donde nos reconocemos ser vulnerables, ser frágiles, y que la vida de cualquiera de nosotros puede cambiar de un instante a otro. Hoy estás bien y tal vez al rato ya no estás aquí.
Así de frágil es la vida. Pero que siempre tengas la fe en el Señor, de que todo lo que está sucediendo es por providencia de Él. La siguiente característica es que la fe es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de su palabra que hemos recibido de la Iglesia. La palabra que es preciso que nosotros conozcamos, aprendamos y sobre todo la hagamos vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe que iluminan hacer lo que es correcto y lo que es seguro. Y por último, la fe como característica termina en un compromiso, porque una vez que yo tengo fe, me comprometo o le regalo mi vida al Señor en la fidelidad a su ley, a lo que Él ha establecido, en la donación de mi ser a Él. Ya no me preocupo qué va a pasar mañana, qué voy a comer mañana, si tendré lo necesario para el sustento. ¿Por qué? Porque la fe ha movido todo mi ser para que yo confíe en el Señor. Donación de mi vida, de mi cuerpo, de mis bienes hacia el Señor. Con un compromiso de defender con mi palabra y mi testimonio, fíjate, con mi palabra y mi testimonio, alimentándolo con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundir a mi alrededor en el apostolado. Cuando tú ves una persona triste, una persona desahuciada, una persona con falta de fe, estamos aquí para hablarles de la fe. Estamos aquí para decirles que tengo un compromiso con el Señor, porque lo he vivido en mi propia vida. Y te decía, mi vida es una aventura de fe, por eso se llama así el programa y me encanta el nombre que yo le puse. ¿Por qué? Porque no es un testimonio el que yo te puedo contar. A veces dando los temas con los hermanos, yo los veo que llegan tan lastimados y a través de tú compartirles la palabra del Señor, vas viendo cómo el Señor va trabajando en ellos, los va modificando, los va transformando, les va limpiando sus heridas y que pareciera que llegan tan lastimados, pero se van tan contentos con las heridas sanas y curadas que dices, claro, esto es fe, el Señor lo hizo, es vivencial. Te puedo hablar de una pequeña que yo tengo y que a lo mejor no hubiera podido nacer por algunas enfermedades que tenía y sin embargo aquí está. Te puedo hablar de muchas otras cosas que han sucedido porque cada ser humano se relaciona con la fe según abre sus ojos. Hay quien habla de un solo testimonio a través de su vida porque los ojos de la fe han estado cerrados y solo pudo mirar eso. Quienes hemos aprendido a acrecentar la fe que nos ha sido dada, abrimos los ojos y te das cuenta que haber amanecido hoy, estar sano y poderte mover hasta este lugar, es un signo de fe. Es un signo de tu relación con el Señor porque le agradeces que estés aquí. Aquellos que hacen ejercicio, la fe debe ser tan grande que tú le puedes decir al Señor, gracias porque puedo mover mi cuerpo, mi musculatura, puedo cargar pesas y puedo hacerlo. Hay quien ya no puede. Quien puede comer todavía todos sus alimentos, debe agradecer a Dios esa relación con el Señor, porque su cuerpo está funcionando de una manera correcta. Entonces la fe realmente es un compromiso que me está comprometiendo con Dios en esa fidelidad y en esa donación total a Él. Te voy a contar una historia que a mí me gusta mucho y creo que va a enriquecer mucho este tema de la fe. A ver si a ti te gusta. Es un hombre, dice, muy experimentado en caminar y cruzar la cuerda floja. Había comenzado en circos y fue aumentando el grado de dificultad de su número hasta que un día decidió hacer el más grande reto de su vida. Ahí te va. Cruzar la cuerda floja sobre parte de las cataratas del Niágara. Cuenta la historia que una gran cantidad de espectadores se reunió para ver la hazaña. Imagínate, en tu mente, estás en las cataratas del Niágara, hay una gran cantidad de gente, tú eres uno de esos espectadores, tú estás ahí. Y vas a ver cómo ese hombre está experimentando cruzar en la cuerda floja.
Este hombre cruzó el largo tramo y a los ahí presentes les lanzó la siguiente pregunta, y también va para ti, porque ahí estás. ¿Cuántos creen que puedo cruzar nuevamente por esta cuerda? Pues todos, obviamente, tú también, aclamaron y asentaron con un sí. ¿Por qué? Porque sabes el trabajo que ha hecho, la trascendencia que ha hecho, la perseverancia y además la dedicación que ha tenido para hacer este acto. Entonces, claro, pues sí puedo, ¿verdad? El malabarista continuó preguntando, ¿cuántos creen que además de cruzar pueda llevar empujando una carretilla sobre esa cuerda floja? Todos levantaron la mano. Sí creemos. Pero cuando preguntó cuántos quisieran estar adentro de esa carretilla para que los lleve sobre la cuerda floja, te aseguro que ni tú levantarías la mano. Ninguno de los presentes levantó la mano. Ninguno se apuntó como voluntario. ¿Por qué crees? Porque a veces así es nuestra fe. Creían en las habilidades de este experto. Si hubieran creído realmente, hubieran confiado en él y se hubieran subido a la carretilla. En el terreno espiritual nos pasa lo mismo. Una cosa es tener el conocimiento de Dios y de su poder, y otra es tener fe en Dios y en lo que pueda hacer por nosotros. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Solo tienes conocimiento de Dios y de su poder? ¿Sabes que es omnipotente? ¿O realmente tienes fe en Dios de lo que Él puede hacer por ti, por mí, en cada una de nuestras vidas? Si el malabarista no fuera el malabarista, fuera Jesús y fuera el que guiara la carretilla por esa cuerda en las cataratas del Niágara, ¿te subirías a la carretilla? Mucho que pensar, ¿verdad? Entonces ahí puedes medir tu fe. ¿Te subirías y confiarías en el Señor a pesar de todo? O tal vez no. Ahí es donde viene entonces cómo es nuestra fe. Pero lo bonito de todo esto es reconocer que mi fe aún es pequeña y necesito acrecentarla. Hay quien dirá, si me subo, pase lo que pase, confío en el Señor. Entonces, siempre que tu fe sea débil, acuérdate que el que dirige la carretilla es nuestro Señor Jesucristo. Tú súbete confiado en Él, pase lo que pase. El control y la donación de tu vida está puesta en Él. Ahora nos vamos con la virtud teologal de la esperanza. La esperanza es cómo debería reaccionar un cristiano ante el mal, los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan, ya no hay nada que hacer. Todo lo que yo haga es inútil. Y hay otros que dicen que nuestra esperanza es una ingenuidad o tal vez es un idealismo. Hay quienes nos dicen que la esperanza es egoísta. Porque no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación, ¿verdad? Eso no podemos permitirlo nosotros. ¿En verdad Dios actúa en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Yo te vuelvo a decir, mi fe es testimonial y yo sé que el Señor hace grandes cosas con nosotros. Entonces, ¿cuál debería ser la mayor aspiración de un cristiano? Tener esperanza. Luego de haber desarrollado la fe, tener esperanza. Vamos a ver que la definición de la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Yo confío, yo espero mirar al Señor, espero alcanzar al Señor. Entonces esa es la esperanza, el que tú añores llegar al Señor. ¿Cuál es el fundamento de esta esperanza? En que yo vivo confiado, no tengo temor. Esa esperanza creo en que Cristo, que es el Dios omnipotente y bondadoso, no puede fallar a sus promesas. Las debe cumplir el Señor. Nos dice Eclesiástico capítulo 2, versículo 11 y 12. Sabed que nadie esperó en el Señor que fuera confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a sus mandamientos habría sido abandonado por él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido por él despreciado?
porque el Señor tiene piedad y misericordia. Palabra de Dios. Quiere decir que debemos esperar. Nadie ha sido defraudado por el Señor. Quien tiene su esperanza puesta en Él, nunca será defraudada. ¿Qué efectos tiene esta esperanza entonces? Pone en nuestro corazón el deseo de desear el cielo, la posesión de Dios, y evitar las cuestiones materiales de este mundo, que ya no deseemos tanto tener las cuestiones materiales de este mundo, que deseemos más llegar al cielo, llegar a su morada, llegar a verlo. Esa es la esperanza. Entonces eso es lo que la esperanza hace. Pone en nuestro corazón ese deseo de encontrarnos con Él, de estar con el Señor, de que todo lo que está en este mundo realmente no sea tan atractivo para nosotros como para arraigarnos al mundo, sino buscar los bienes del cielo. La esperanza hace efectivas nuestras peticiones. Cuando tú oras, esperas y con fe confías. Espero que lo que yo estoy pidiendo va a suceder, porque tengo esperanza y tengo fe. Entonces hace efectivas tus peticiones. Y nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Tú tienes esperanza, entonces vas a tener triunfo. Y nos proyecta al apostolado, pues que queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Esa es la esperanza que nosotros los evangelizadores tal vez tenemos, que cada que yo le hablo a alguien en esta cámara, no sé cuántos son, pero tengo la esperanza de que aunque sea uno, escuche la palabra de Dios, el mensaje del Señor, y a través de lo que hablamos aquí, donde Él se manifiesta y da su mensaje, uno cuando menos busca al Señor y se salve. Esa es la esperanza de los otros, los que estamos en un apostolado. ¿Qué obstáculos hay para tener la esperanza, perdón? Pues a veces la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él, sin poner de nuestra parte los medios necesarios. Pues mira, yo voy a disfrutar la vida, y si Dios es tan bueno, pues entonces yo ya merezco el cielo. Y yo no me esfuerzo, yo no hago nada, yo doy por hecho que todo está dado. Entonces es una presunción, es un obstáculo para que yo tenga esperanza. Y un desaliento y desesperación. Estoy tantas y tantas veces pidiendo en oración algunas cosas y no las he obtenido porque creo que la única respuesta es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, cuando el Señor tiene muchas respuestas a tu oración. Puede ser ahorita no te conviene, no definitivamente, o ahorita no es el momento. Pueden ser entre muchas otras respuestas que el Señor tenga, pero forzosamente queremos obtener la respuesta. Entonces no te desesperes, no tengas desaliento ante esta esperanza. Y nos vamos con la caridad. La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en la caridad, que la caridad es sinónimo de amor sobrenatural, de amor cristiano. Nosotros ya tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la esperanza porque confiamos en su cumplimiento, en sus promesas, y por caridad obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Entonces, nosotros podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios, solo porque Él nos lo da. Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es el amor. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo incluso nos dice, me amó y se entregó por mí. Entonces, quienes han experimentado y quienes hemos experimentado el amor de Dios, yo te puedo decir que quedamos completamente satisfechos. Tan es así que muchas veces el amor terrenal, el amor mundano, se nos hace poco, porque Dios es tan grande en su amor, rico en su amor, que ya nosotros lo que experimentamos aquí en el mundo se nos hace poco. Entonces, el amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro que nosotros podemos tener. Existió desde siempre, estaba hasta antes de que nosotros naciéramos. Una vez que es encontrado, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo. Y sí, realmente sí, porque Él nos ha amado tanto que cuando tú lo has encontrado es el máximo tesoro que tienes. Ya no te puedes apartar del amor de Dios. Por eso sigo aquí, desde hace ya casi 15 años. Ya no me angustio, porque sé que su amor
es providencial, es misericordioso, es sólido, es firme, porque así es el amor de Dios, como una roca de la que nos habla el Evangelio, es una roca firme. Hay que sostenernos en ese amor del Señor continuamente, alimentarnos de ese amor, para que no se apague tampoco en nosotros, porque una vez que nosotros nos alimentamos somos capaces de dar amor a los otros. Acuérdate que nadie da lo que no tiene, pero si tú te alimentas del amor de Dios, vas a dar amor como el que da Dios. Si tú no te alimentas de ese amor, no lo podrás dar. Será otro tipo de amor, pero no ese amor firme, fuerte, leal, certero, sólido, como esa roca firme. Entonces, ese amor de Dios siempre es nuevo, es fresco, es bello en cada instante. Busquemos como el amor de Dios, que es perpetuo, que no se acaba, que no se cansa, que no tiene límites. Si hay algunas veces dificultades en nuestra vida, no es porque Dios no nos ame, es porque hay que pasar algunas pruebas. Pero Dios te ama inmensamente y de manera especial. Así que busquemos amar a las personas, pero primero llenarnos del amor de Dios para que lo que tú puedas dar sea el amor parecido al amor de Dios. ¿De acuerdo? ¿Y qué características tiene este amor? Pues la sinceridad y la pureza. Nace desde el interior de la persona, no se disfraza, no está buscando apariencias. Cuando tú lo haces por apariencias, olvídate, ese no es el amor de Dios, es cualquier otro tipo de amor o amor terrenal. Está al servicio del necesitado, siempre busca el bien de los demás. Entonces, el servicio al necesitado, siempre y cuando también te lo pidan. Acuérdate, no hay que ser también metiches, ¿verdad? Porque hay veces que ni nos lo piden y ahí estamos hostigando a las personas. Hoy en la mañana, no sé por qué estaba yo reflexionando en que el Señor siempre hacía milagros a quienes se lo pedían. No era así como que él anduviera ofertando sus milagros, ¿verdad? Quien tenía fe, quien tenía esperanza y quien tenía caridad, asistía a él y le pedía el milagro. Entonces, él estaba al servicio del necesitado, del que lo necesitaba, del que lo pedía. Entonces, hagamos así también nosotros, servicio a los necesitados. También tiene la característica de perdonar y de ser misericordioso. Entonces ahí nos falta mucho, ¿verdad? Y bueno, como conclusión, las 3 virtudes teologales, ojalá las podamos ir acrecentando, las podamos hacer grandes en nuestra vida, para que algún día podamos entrar en el reino de los cielos y que sea el Señor que nos pueda decir, fuiste una persona virtuosa, entra a este reino. Lo que yo te regalé como dones, yo te lo entregué pequeñito y tú las acrecentaste. Entonces, a través de la oración, busquemos acrecentar las virtudes teologales, busquemos ser personas virtuosas y busquemos hacer de nuestra vida un testimonio, testigos presenciales de la fe, la esperanza y la caridad. Voy a leer sus comentarios, a ver cómo nos fue esta mañana, a ver qué hay con ustedes. Tengo aquí a Teresa Celina Rodríguez y Artemio Serafín. Hola Artemio, no te enojes. Ayer, la otra vez que te encontré dijiste que no te saludaba. O sea, te mando un abrazo, un beso, una papacha, un arrumaco y todo lo demás, amigo. Te quiero mucho, Artemio. Gracias Teresa Celina por estarnos escuchando. Feliz inicio de mes también a ti, muy bien. Adriana Márquez, gracias por esa florecita. María Asunción Hernández, qué gusto verla, señora hermosa por aquí. Muchas felicidades, fue su cumpleaños hace poquito. Le mandamos un caluroso abrazo y gracias por estarnos escuchando. La recuerdo con mucho cariño. A Cristina Lázaro, así es, Erika, muchas gracias por compartir, bendiciones. Teresa Celina nos dice, tenemos que fortalecer más estas virtudes para no caer en las tentaciones. Así es, Teresa. Pues que el Señor nos conceda seguirlas acrecentando, no olviden pedirlas en oración, no olviden que necesitamos ser personas virtuosas y bueno, ojalá que a todos nos sirva este tema y les decía, una de las esperanzas de nosotros es que aunque sea una persona logre cambiar su vida espiritual a través de lo que nosotros compartimos y eso para nosotros ya es una gran ganancia si lo logramos. Así que
Bendito Dios. Gracias, Sergio Eduardo, por habernos escuchado, a la parroquia de San Pedro y San Pablo, a Yola Guzmán, a María Asunción, a Israel Bedoy, a Sergio Eduardo Jiménez Camacho, a Raúl Ortiz, a Sally von der Meder, está complicado, a José Manuel Jiménez Mechun. Gracias por habernos seguido en esta transmisión, hermanos. Muchísimas, de veras, muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si nos vemos dentro de 8 días en otra aventura de fe? Tengan una bonita semana. Hasta la próxima semana. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.